Estamos en Ciudades Contrastadas, un programa de televisión del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional de Colombia y de la Unidad de Medios de Comunicación Unimedios. Vamos a conversar hoy con el profesor Andrés Molano Rojas, politólogo, analista de temas internacionales y observador de diversos procesos políticos en el mundo. Andrés, ¿cómo estás? Carlos, muchas gracias por la invitación a hablar de ciudades y del mundo. Bueno, muy bien, lo has puesto en el punto exacto y quiero entrar contigo al tema de fondo. Y es, tú en un proyecto con el instituto trabajaste sobre una perspectiva que es muy importante y es el gobierno de las grandes áreas contemporáneas denominadas metrópolis. Y hay, digamos, diversos temas y diversas perspectivas, pero quiero arrancar con una pregunta básica. ¿Qué significa gobernar un área metropolitana del mundo de hoy? Bueno, significa algo muy distinto a lo que habitualmente hemos entendido por gobernar o administrar un municipio. Es decir, los conceptos tradicionales con los cuales nos hemos aproximado a los problemas del gobierno de la vida en sociedad se están quedando cortos para responder no solo a las realidades contemporáneas, sino a los desafíos de esas mismas realidades. Por ejemplo, hablando de ciudades y de grandes ciudades, de metrópolis o de megalópolis, tenemos que pensar no solo en gobernar para los habitantes de la ciudad, sino también para los usuarios de la ciudad. Es decir, las ciudades se han convertido en una gran constelación de relaciones sociales de distinta naturaleza. Son principales proveedoras de bienes y de servicios públicos, que no solamente son disfrutados o aprovechados por quienes habitan en la cotidianidad de las ciudades, sino por quienes de alguna manera las emplean para satisfacer sus necesidades. Y esos usuarios de las ciudades no son simplemente las personas comunes y corrientes, no son los habitantes de los poblados dormitorio, por ejemplo, que se desplazan a trabajar a las grandes ciudades. Son también los estudiantes que migran a las ciudades donde se concentra buena parte de la oferta de educación superior. Son también las empresas cuyas actividades productivas pueden desarrollarse, por ejemplo, en áreas rurales, pero cuyas actividades de negocio, su inserción en los mercados, no solo el mercado nacional, sino en los mercados globales, tiene como epicentros las ciudades. Entonces hay que pensar la ciudad de una manera distinta. Gobernar la ciudad tiene mucho menos de gobierno en sentido estricto y mucho más de gobernanza, de capacidad de gestión, de articulación. Eso, detente ahí y desmenuza o separa. ¿Qué quiere decir gobierno y qué quiere decir gobernanza en esa perspectiva? Bueno, para no entrar, digamos, en una discusión conceptual muy elaborada, pensemos que gobernar es mandar. Y es interesante porque incluso todavía hay ecos de esa idea en el lenguaje del derecho administrativo y urbano en Colombia. El alcalde se concibe como el mandatario del pueblo, el que manda. Lo que requieren las ciudades contemporáneas, lo que requieren las metrópolis, no es solamente gobierno. Por supuesto que alguien tiene que mandar en la ciudad. Pero antes que mandar, o al lado del mando y del gobierno en ese sentido estricto, lo que necesitamos es gestión, capacidad para articular intereses, necesidades y capacidades. La ciudad no se gobierna ni en el sentido de mandar, ni en el sentido de gestionar, solamente a través de los recursos de las autoridades públicas. No se puede gestionar unas ciudades que se han convertido, como lo digo, en constelaciones de las relaciones sociales de distinta naturaleza, sin la participación del sector privado, a través de muchas maneras. No se puede gobernar, gestionar adecuadamente la ciudad sin la participación de los habitantes organizados para resolver o promover soluciones a sus inquietudes y sus demandas más cotidianas. Es decir, la labor de gobernar la ciudad no es simplemente la de estar detrás de un escritorio y decidir cosas. No, gobernar la ciudad en el sentido de gobernanza es construirla con una pluralidad de actores políticos, económicos, sociales y culturales que son los que hacen que la ciudad sea lo que es y no otra cosa. Si esto es de esa manera, esto plantea una diferencia de facto muy importante entre las áreas metropolitanas, entre las metrópolis o las megaciudades y las ciudades más pequeñas, desde el punto de vista del gobierno. Sí, por supuesto. Y lo que está ocurriendo con las ciudades más grandes es que los esquemas jurídicos y administrativos
con los que se han administrado las ciudades, gobernado las ciudades, mandado las ciudades, ya no sirven, son obsoletos. Estamos en un proceso forzoso y acaso doloroso en algunos casos de transformación institucional de la gobernanza urbana. Para las ciudades pequeñas, incluso para las ciudades medianas, todavía puede que sirvan los modelos clásicos y habituales. Las ciudades grandes han mutado de tal manera su naturaleza que ya el orden jurídico de lo municipal, la lógica jurídica y política de lo municipal es hoy por hoy insuficiente. Las grandes ciudades, por ejemplo, tienen que plantearse preguntas y responderlas sobre unas dimensiones que nunca pasaron por la agenda de los municipios. La dimensión internacional, por ejemplo. Una ciudad como Bogotá, de la misma manera que ciudades como Londres o como Shanghái o como Río, cualquiera de las grandes megalópolis, y Bogotá lo será al cabo de unos 5 o 10 años, no mucho más, tienen que pensar que tienen un papel global, que su vida como ciudad tiene un impacto global, algo que no necesariamente tiene que plantearse un municipio pequeño pero creciente como Zipaquirá. Si las ciudades tienden a ser globales, Andrés, esto trae además otro problema político muy interesante, y es que las grandes megaciudades o las metrópolis cada vez son más autónomas de facto con respecto a los estados que las gobiernan. Pienso en ciudades como Nueva York o en la misma Londres, o pienso también en París, o pienso en la misma ciudad de Roma, cada vez más compleja frente al Estado italiano, o en Berlín frente a la misma Alemania, o en la misma Moscú frente a Rusia, donde acumulan unas cantidades de poder político, económico, cultural, circuitos culturales, o las grandes ciudades de Asia que además han entrado en producción de circuitos económicos de producción de contenidos y abandonando incluso las economías productivas tradicionales. ¿Cómo entender este asunto? Forma parte de una evolución que no solo incluye a las ciudades. El Estado está descubriendo finalmente que no está solo en el escenario internacional, que a su lado hay una pluralidad de actores, uno de los cuales son los actores subestatales, las ciudades, pero también otras unidades territoriales. Y hace poco vimos un ejemplo perfecto de cómo funciona esa lógica. Mientras el presidente Trump anunciaba que Estados Unidos se retiraría del Acuerdo de París sobre cambio climático, el gobernador de California, Jerry Brown, visitaba de manera oficial China y suscribía un acuerdo con el gobierno chino de Xi Jinping para unir esfuerzos en la búsqueda de energías alternativas y la implementación de energías limpias como una forma de contribuir al cambio climático. El empoderamiento de las ciudades resulta de la naturaleza misma de las ciudades, tú lo has señalado, son concentraciones también enormes de poder, y el poder da la posibilidad de hacer cosas. Hay problemas cuya gestión en el plano estatal se vuelve muy compleja. Poner 193 estados de acuerdo alrededor de un tratado internacional que luego tiene que ser aplicado internamente a través de una variedad de procedimientos, a veces muy complejos. Bueno, mientras hacemos eso, el tiempo va corriendo y los problemas nos van desbordando. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si una red de ciudades, como la Red Global de Ciudades, que acoge grandes ciudades en todo el mundo, a través de la voluntad política de sus alcaldes dicen, bueno, nosotros nos vamos a poner esta meta, no como una obligación jurídica, no como una obligación de carácter estatal, sino como un compromiso político de nosotros, los alcaldes de estas ciudades, y en nuestras ciudades, a través de las competencias propias de las ciudades, vamos a tomar medidas, por ejemplo, que impongan obligaciones a los usuarios de las ciudades con el fin de reducir las emisiones que tienen tanto impacto en el cambio climático. Entonces, las ciudades tienen una posibilidad de acelerar procesos, de inmediatizar procesos de decisión política que no tienen los estados, y eso les da un enorme poder, y los estados tendrán que aprender a relacionarse con esas ciudades cada vez más dinámicas, autónomas, y también aprenderán muy seguramente a aprovechar a las ciudades para su propia proyección en el escenario global. Una de las cosas fascinantes de las metrópolis como Nueva York o Shanghái es la gran diversidad cultural, étnica, social, de tendencias, de todo tipo de asuntos culinarias, gastronómicas, de productos de consumo, de formas de vida que aparecen en las metrópolis y que las ciudades, digamos, en términos bucólicos ya no tienen. ¿Eso cómo se gestiona? Bueno, ese ha sido un rasgo, ¿O no se gestiona? eso ha sido un rasgo histórico de todas las metrópolis. Imagínate la Roma
del siglo I o II de la era cristiana. ¿Qué era ser romano en la Roma de la época? Cuando Roma era el epicentro del mundo y atraía, por lo tanto, una pluralidad de habitantes, no solo del espacio mediterráneo, de la Galia, sino incluso de zonas aún más lejanas y remotas. La naturaleza de la ciudad es la diversidad. La ciudad moriría de homogeneidad. Y lo que ocurre de una manera muy interesante es que generalmente no son las ciudades las que tienen problemas para gestionar la diversidad. Las ciudades tienen una especie de talento natural, no exento de desafíos. El gran debate sobre la diversidad se da en la arena política de lo nacional, mucho más que en la arena de lo urbano. Y ahí las ciudades tienen la capacidad de ofrecer lecciones y de actuar como mecanismos de contención frente a ciertos discursos que precisamente cuestionan el aporte que puede hacer la diversidad al desarrollo y a la vitalidad y a la civilidad propios del mundo moderno. Si eso es así, estamos frente a una crisis, por lo menos en la civilización occidental, muy interesante, porque no hay, digamos, respuestas novedosas a lo que representan las metrópolis. No existe una capacidad política mayor, los estados se niegan a rescindir o abrir procesos de poder. Las metrópolis pareciera ser tampoco tener tanta fuerza como para poderse mover a un paso más allá, pero todo pareciera tender a que tendrían que tener mayor poder, acumular mayor poder. Pero también si lo vemos en el mundo musulmán, por ejemplo, hay una reacción brutal desde la tradición contra la tradición, pero por la tradición para romper o modernizarse y digamos, no sabemos este experimento en que se va a mover. China pareciera ir un paso cierto hacia la modernización y hacia la vida urbana, pero marcada todavía en la gestión centralizada tanto del Partido Comunista como del Estado. En Rusia es una ambivalencia entre una gran metrópoli que es Moscú, otras grandes ciudades como San Petersburgo y el intento de recuperar el territorio ex postsoviético como Kiev y cosas parecidas. Y bueno, lo que aparece allí como ese espacio exterior. ¿Qué papel juega esa especie de geopolítica de las metrópolis en este mundo contemporáneo? Bueno, yo para definir el estado de la geopolítica mundial diría que estamos en una especie de limbo entre un mundo ya muerto y otro que todavía es incapaz de nacer. Y eso implica que los estados no saben muy bien en qué mundo están, que nuestra capacidad para analizar y entender lo que ocurre en política internacional también queda un poco en el limbo, que las ciudades tampoco saben muy bien qué hacer, y acá hay algo muy, muy interesante. A veces la resistencia para los cambios institucionales que serían requeridos para una buena gobernanza de lo metropolitano vienen de las propias ciudades. Como si las ciudades fueran celosos de lo que ha sido hasta ahora y durante los últimos 2 siglos su feudo municipal y fueran recelosas de la apertura que les impone la perspectiva metropolitana. Ahora, en términos más específicos de esa geopolítica que tú has llamado de lo metropolitano, pues se plantea una cuestión fundamental, por ejemplo, en temas de seguridad. Y es que la seguridad nacional, que clásicamente uno puede entender como, por ejemplo, la defensa del territorio, asume una dimensión urbana particular. Las ciudades son, por ejemplo, escenarios especialmente vulnerables a ciberataques. No podría haber una estrategia de ciberdefensa sin pensar en cómo hacer a las ciudades resilientes a la vulneración de sus sistemas informáticos. Todo en la ciudad funciona con base en sistemas informáticos. Entonces, ahí está esa geopolítica de lo metropolitano también, porque no puedes pensar la seguridad nacional sin pensar en lo que pudiéramos llamar la dimensión urbana de la seguridad y de la defensa nacionales, como clásicamente se han entendido. En tu trabajo mencionabas, por ejemplo, las metrópolis de Canadá y las áreas de los procesos de asociación de las metrópolis canadienses, algunos asuntos sobre los Estados Unidos, algo sobre Europa. ¿Qué elementos en común y qué elementos de diferencia encontraste entre esas áreas? Bueno, hay 2 maneras de abrir el camino a la metropolización en términos institucionales. O porque las ciudades descubren que su interdependencia es tal que se sienten incentivadas a buscar un ordenamiento distinto, o porque desde afuera les es impuesto. La experiencia lo que refleja es que tanto uno como otro proceso pueden ser exitosos,
pero siempre será mucho más sostenible ese proceso que surge de la posibilidad de hallar entendimientos entre aglomeraciones urbanas para construir un orden superior. Lo otro que es interesante es que hay dos grandes modelos de organización de lo metropolitano. El modelo que podríamos llamar supraurbano, en el cual se crea una autoridad metropolitana que se impone a las ciudades de esa área metropolitana, de esa red de ciudades que constituyen las grandes metrópolis de hoy en día, y se le asigna la posibilidad de decidir de manera colectiva y obligatoria asuntos que conciernen a toda la metrópoli, que es el modelo más exitoso. Y otro que es el modelo de las metrópolis intermunicipales, en el que no se crea propiamente una autoridad sobre las entidades que conforman el área metropolitana, sino que se crea más bien una instancia de concertación y de coordinación. Por supuesto, a la hora de gestionar problemas, de tomar decisiones, de resolver los asuntos de la metrópoli, ese modelo en el cual hay una autoridad suprametropolitana puede ser mucho más efectivo. Pero a veces es necesario pasar primero por lo intermunicipal antes de llegar a lo definitivamente metropolitano. ¿Es lo metropolitano una tendencia, digamos, deseable o es simplemente una casuística impredecible? La metropolización es un fenómeno. Es el resultado de fuerzas históricas, económicas, de transformaciones sociales y culturales. Pero la opción de cómo gestionar institucionalmente ese fenómeno es precisamente eso. Una opción, una elección de política, de modelo de organización social. Podemos tomar la opción de buscar, de ensayar nuevas fórmulas para regular la vida social en las metrópolis. O podemos simplemente esperar a que las circunstancias acaben desbordándolas. Procesos como la conurbación llevan a que aparezca la metropolización y que la conurbanización además se traga las fronteras municipales. Lo que ocurre a veces es que el fenómeno no coincide con la organización institucional. Y ahí se crea una especie de antinomia, de arritmia. Y de hecho vienen todos los problemas. Y entonces hay dos modelos de organización. Una metrópoli con un gobernante centralizado o una metrópoli que coordina a varios gobernantes que gobiernan pequeños territorios dentro de la metrópoli. Que es la forma de resolver la especie de esquizofrenia que se produce cuando la realidad urbana, la realidad metropolitana, es disonante con la forma institucional para gobernar, gestionar y administrar la ciudad. Es disonante, pero también es un refugio del Estado para evitar que las metrópolis se vuelvan más fuertes políticamente. O a veces es una estrategia de las unidades que componen las metrópolis, los municipios de las metrópolis, para no perder ese ápice de poder que quieren conservar a veces cuando no tienen la perspectiva suficiente para proyectarse como parte de una red, de una constelación, y no como unidades sueltas de un rompecabezas mal armado. Pero eso último que estás diciendo, cuando uno lo mira en ejemplos en distintas partes del mundo, lo que descubre es que impide que las metrópolis mismas se consoliden. Por supuesto, con grave perjuicio para los habitantes de los municipios y para la credibilidad y la legitimidad de los gobiernos municipales. No termina siendo una metrópolis, sino un conglomerado de pequeños municipios. Eso es lo que no podemos permitir, o esa es la mala opción en la administración institucional de las metrópolis. No se trata de poner simplemente piezas en un mismo tablero, sino de armar adecuadamente ese rompecabezas. Pero a la vez las metrópolis ¿son ciudades grandes o no son ciudades grandes? Son una cosa distinta. Yo no las llamaría ciudades grandes. ¿Qué cosa distinta es? Son una forma de organización y una forma de vida urbana muy distintas a las que hemos conocido hasta ahora. Dentro de esa diferenciación entre metrópolis y ciudades grandes, hay un rol que mencionaste hace un momento, pero que es fundamental, que es el tema de la seguridad. Y la seguridad urbana hasta ahora había sido algo como menospreciado de alguna forma por los estados, pensando que era un tema voy a ponerlo de esta forma un poco caricaturesca, de pequeños actos de policía, del robo de un teléfono, del asalto a una señora, del robo de una cartera, pero en realidad los grandes grupos criminales tienen asientos en lo urbano, no en lo rural. De hecho, es un desafío para el poder del Estado territorial dentro de las ciudades. Durante mucho tiempo creímos que la periferia territorial, esa zona a la que
en algunos casos se dice no llega el Estado, estaba en los márgenes del territorio, lejos en las fronteras. Lo que hoy encontramos en grandes ciudades, en ciudades como Medellín o Bogotá, pero también en ciudades como Chicago o incluso en los banlieues de París, es que hay espacios dentro de las ciudades donde se construye una estatalidad, una institucionalidad paralela, lugares a los que no llega el Estado, verdaderos territorios desgobernados dentro de las ciudades, que tienen una repercusión inmediata en la seguridad urbana, en esos pequeños delitos, en esas pequeñas situaciones, pequeñas entre comillas, pero que sumados son los que alimentan los grandes desafíos en materia de seguridad pública a escala nacional e incluso global. ¿Sería muy atrevido preguntar si hay una cultura metropolitana en el mundo contemporáneo? Yo creo que hay metrópolis que van generando esa cultura metropolitana. En la medida en que la cultura es el resultado de la vivencia de la gente, de la apropiación de la gente del espacio que comparte, de la participación de la gente en los procesos sociales que se dan en ese espacio. De tal suerte que tarde o temprano los habitantes de las metrópolis descubren que nada de lo que ocurre en la metrópoli les es realmente ajeno, a pesar de que por su tamaño y su enorme diversidad nos parecería a veces que las metrópolis son mundos muy heterogéneos que están contenidos en eso que llamamos metrópoli. Nos quedan pocos minutos. Quisiera aterrizar toda esta discusión en América Latina y a Colombia. ¿Hay una concepción de lo metropolitano clara en América Latina y en Colombia o estamos perdidos? Hay distintos modelos en América Latina, pero modelos a los que todavía les falta mucho y que son más bien modelos para armar todavía. En el caso de Colombia estamos todavía muy lejos de haber entendido los desafíos de lo metropolitano. No hemos logrado sacar lo metropolitano de la lógica básica de la mera asociación de entidades territoriales para descubrir que es una fórmula distinta y una fórmula propia para resolver problemas distintos y problemas propios que no son simplemente la sumatoria de unas entidades territoriales. ¿Ejemplos? Bueno, hay una cantidad de áreas metropolitanas en Colombia, ¿no? La pregunta es, ¿cuáles de esas áreas metropolitanas son verdaderamente funcionales o han logrado avances en la gestión metropolitana de los problemas comunes, ¿no? Y hay también el caso de Bogotá. Es absolutamente inconcebible que una ciudad como Bogotá no se piense como área metropolitana ni tenga una proyección verdaderamente metropolitana. ¿Hay gestión de áreas metropolitanas o existe la consolidación de metrópolis? Pues esta es una pregunta muy interesante, Carlos Alberto, que yo no sabría contestar. No, tú eres el analista, responde, Andrés. No, yo creo que son dos cosas distintas. Uno puede ser simplemente un administrador, un cuidador de la metrópoli. De una gestión metropolitana. Claro. Pero una cosa muy distinta es pensar la metrópoli, proyectar la metrópoli, ¿no? Y construir lo metropolitano. Esto te lo pregunto si miro de cara a lo que ha pasado con Ciudad de México, que pasó de ser Distrito Federal a Estado Federal o una condición federal importante. ¿Esa es una respuesta hacia la metropolización? En el caso de Ciudad de México, era, yo diría, la consecuencia lógica del crecimiento de la Ciudad de México, de lo que antes llamábamos el Distrito Federal, pero además se enmarca dentro del sistema de Estado mexicano, ¿no? Digamos que el DF era una anomalía, por decirlo así, en el modelo de Estado mexicano. Y lo que ha ocurrido ahora es que esa anomalía se ha suprimido, ¿no? Ya no existe ese Distrito Federal con un régimen especial que no era ni una cosa ni la otra, sino que así se ha equiparado en términos políticos, en términos de su autonomía, en términos de su institucionalidad, a la condición de los demás estados miembros de la Federación Mexicana. ¿Deberemos tender a ser cada vez más metropolitanos? En algunos casos sí, pero la metropolización no es
un destino forzoso. Es el resultado de procesos y es también incluso una posibilidad para ordenar o para orientar el desarrollo urbano. Pero ninguna ciudad está predestinada por el solo hecho de serlo a convertirse en metrópoli, y no siempre la organización metropolitana es el óptimo para la vida de las ciudades. Andrés, muchas gracias por estar con nosotros en Ciudades contra Estados. Gracias, Carlos, por la invitación y hasta una próxima oportunidad. Bueno, hemos llegado al final de otra emisión de Ciudades contra Estados. Los esperamos en una próxima emisión.